Buen día. Vamos a continuar con la segunda parte de la tercera sección de antropología filosófica sobre el hombre. En esta parte 2 vamos a tratar el tema del hombre como persona. O sea, me presento de nuevo, soy Jorge Manuel Moreno Varela y iniciamos pues este segundo tema. Recordemos que la antropología filosófica la estamos dividiendo en 4 secciones. La primera sección, estatuto científico de la antropología filosófica, ya lo vimos. Asimismo, la segunda sección, facultades operativas humanas. Vamos a continuar ahora con la tercera sección. Muy bien. En la parte número 1 de la sección 3, terminamos de ver el apartado 8, la fundamentación metafísica de la persona humana. Vamos a continuar ahora con la persona y libertad, después las relaciones interpersonales, persona, sexualidad y familia, y finalmente veremos persona, naturaleza y cultura. Entonces, continuemos con persona y libertad. Este apartado de persona y libertad tiene los siguientes apartados: delimitación del término libertad. 2. La libertad fundamental o trascendental. 3. La libertad de elección, libertad y determinismo. La 4. La libertad moral. Y en la 5 finalmente veremos la libertad social o política. Empecemos con la delimitación del término libertad. Este apartado de delimitación trata sobre la persona humana, es una realidad que posee el ser en sí misma, y otra parte es la existencia de la libertad en el hombre. Vayamos a ver, la persona humana es una realidad. Como es una realidad, por tanto, es principio de sus operaciones, principalmente conocer y amar, que son las operaciones específicamente humanas, conocer y amar. La autorrealización se da en el hombre porque posee unas enormes posibilidades de perfeccionamiento. Esto en el plano de obrar dinámico existencial y no en el plano del ser ontológico, tiene que ser en la cuestión dinámico. Para presentar una concepción positiva de la libertad es necesario fundarla sobre la noción metafísica de la persona. Vayamos a ver la existencia de la libertad en el hombre. Se puede captar mediante algunas experiencias humanas, como son las siguientes. Estas experiencias no bastan. 4 sentidos fundamentales de la palabra libertad. Vayamos a ver la primera parte. Las experiencias humanas, inciso A. Nos sentimos libres cuando no estamos obligados por ningún agente externo. Inciso B. Experimentamos la libertad cuando captamos la no necesidad de nuestras acciones. Inciso C, la experiencia de la responsabilidad. El inciso D, otra experiencia de la libertad. Y finalmente el inciso E, la indecisión. Veamos el inciso A. Nos sentimos libres cuando no estamos obligados por ningún agente externo. Esta ausencia de coacción es la libertad de. Inciso B. Experimentamos la libertad cuando captamos la no necesidad de nuestras acciones. No hay ningún principio intrínseco que nos fuerce a obrar de una manera u otra. Podría, pero no es necesario. Vayamos al inciso C, D y E. Empecemos con la experiencia de la responsabilidad. Esta experiencia manifiesta nuestra libertad. El inciso D,
Otra experiencia de la libertad es cumplir las promesas. Y el inciso E, la indecisión, supone también una prueba de la existencia de la libertad en el hombre, esa indecisión. La existencia de la libertad en el hombre, estas experiencias no bastan. Se precisa, pues, una profundización en la esencia misma de la libertad. Es necesario dar un paso más. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la dimensión metafísica de la libertad humana. Veamos la existencia de la libertad en el hombre. Veamos los 4 sentidos fundamentales de la palabra libertad. Los 4 sentidos son la libertad fundamental, el segundo, libre albedrío o libertad psicológica, el tercero, libertad moral, y el cuarto sentido fundamental es libertad social o libertad política. Empecemos con el primero, libertad fundamental. Libertad fundamental o llamada libertad trascendental. Esta libertad consiste en la radical apertura del hombre a la realidad, a la belleza, a la verdad y al bien. Segundo, el libre albedrío o libertad psicológica viene a ser la capacidad de autodeterminación del hombre según qué, pues según fines previamente elegidos por él mismo. Tiene sus límites. Vayamos a la tercera sentimiento fundamental de la palabra libertad, libertad moral. La libertad moral se refiere a la dimensión ética y perfeccionamiento de la persona mediante los hábitos o mediante las virtudes morales. El cuarto es libertad social o libertad política. Se trata de la capacidad de intervenir en la vida social y política sin prohibiciones. Estamos hablando de la libertad social o libertad política. De tal manera que en la vida social y política sin prohibiciones, de tal modo que el hombre sea capaz de crear un orden social justo y humano. Muy bien, el segundo punto del apartado de persona y libertad es el número 2, la libertad fundamental o trascendente. Vayamos pues. Vemos el punto 2, la libertad fundamental o trascendental, que viene a ser una libertad constitutiva o una libertad nativa. ¿Por qué? Porque está inscrita en todo ser humano de manera originaria, por el hecho simple de ser persona. Esta libertad constitutiva o nativa es el sentido más profundo de la libertad sobre el que se fundamentan otros sentidos. Esta libertad constitutiva o nativa viene a ser la raíz de la actuación libre. De esta emana la dignidad de toda persona humana y es la base de los derechos humanos y jurídicos. Tenemos una definición. La libertad trascendental es la apertura a todo lo real, con una amplitud enorme de posibilidades. La apertura de la libertad no es total, al menos por lo que se refiere a su origen. Sartre nos dice, el hombre está condenado a ser libre. El hombre está condenado a ser libre. Muy bien, vamos a continuar con el punto 3, la libertad de elección, libertad y determinismo. Continuando con el punto 3, la libertad de elección, libertad y determinismo, vamos a continuar con la acepción más común de libertad. Esa acepción más común de la libertad nos dice que
la capacidad de elegir entre varias opciones que se me presentan. ¿Okay? La libertad podría definirse como una propiedad de la voluntad, en virtud de la cual ésta se autodetermina hacia algo que la inteligencia le presenta como bueno. La libertad podría definirse, pues, como la capacidad de autodeterminarse al bien. Pasamos al punto 3.1, la autodeterminación de la voluntad. Lo propio de la libertad es la autodeterminación hacia fines. La libertad tiene como fundamento la relación del ser humano al bien en cuanto bien, al bien advertido y querido como tal. La voluntad siempre sigue al último juicio práctico de la razón, es la práctica. Pero determinar que ese sea el último depende de la voluntad. El punto 3.1, seguimos con él, dice, la voluntad siempre sigue al último juicio práctico de la razón práctica, pero determinar que ese sea el último depende de la voluntad. La decisión es libre, en cuanto que la voluntad no está determinada desde fuera, de manera violenta. La sensación de libertad no es lo mismo que la libertad real. El punto 3.2, que se refiere a diversas concepciones de la libertad de elección, tiene tres asuntos: la colisión con algunas concepciones, el determinismo y para que el hombre se realice basta elegir libremente. Así se manifiesta la autenticidad. Continuamos con la colisión con algunas concepciones. Tenemos la concepción del determinismo, la concepción liberal. La concepción del determinismo niega la libertad humana. Es la tesis filosófica según la cual, dado el pasado real y dadas las leyes de la naturaleza, el futuro está unívocamente determinado. Nos vamos con la concepción liberal. La concepción liberal reduce la libertad a la mera libertad de elección. Reduce la libertad con independencia de los fines objetivos de la naturaleza humana. Seguimos con el determinismo. Para que el hombre se realice basta elegir libremente. Así se manifiesta la autenticidad. Veamos las objeciones. Inciso A. Supone que el hombre es naturalmente bueno. Inciso B. El único valor es la autenticidad. Inciso C. El individualismo liberal da por bueno que todos buscan su propio interés. Y entre la concepción determinista y la del liberalismo hay un justo término. Este justo medio se sintetiza en algo que vamos a ver. Vamos a empezar con el inciso A. Supone que el hombre es naturalmente bueno. Vamos a ver esta objeción. Supone que el hombre es naturalmente bueno y que su actuación espontánea y libre es siempre buena. Inciso B. El único valor es la autenticidad. Inciso C. El individualismo liberal da por bueno que todos buscan su propio interés. Pero ¿hasta dónde llega mi libertad de elección y dónde empieza el perjuicio de los demás? Entre la concepción determinista y la del liberalismo hay un justo término, decíamos. Este justo medio se sintetiza en, inciso A, algunas acciones humanas, ni todas ni ninguna, son fruto de la libertad de elección. Inciso B, la elección puede ser acertada o desacertada,
porque podemos elegir bien o elegir mal. Inciso C. Hay que tener en cuenta la ética de la responsabilidad, según la cual todos nuestros actos tienen consecuencias tanto en nosotros como en los demás. Continuamos con persona y libertad. Vamos a ver el punto 4, la libertad moral. La libertad moral nace del buen uso de la libertad de elección y consiste en el fortalecimiento y la ampliación de lo que es la capacidad humana que se llama virtud. Desde el punto de vista existencial, la libertad moral consiste en la realización de la libertad fundamental a lo largo del tiempo según un proyecto vital. La libertad moral, tenemos que la persona virtuosa es la que posee la facilidad para obrar bien. Descripción de la libertad moral. La libertad moral es una capacidad de querer realmente bienes arduos, difíciles de conseguir a través de un esfuerzo. Es lo que se denomina fuerza de voluntad. Tenemos ahora el punto número 5, la libertad social o política de lo que es persona y libertad. La libertad social o política. Esta consiste en que los propios proyectos vitales pueden llevarse a cabo, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o a nivel institucional, estos proyectos. La liberación viene a ser el proceso a través del cual los individuos de una sociedad alcanzan la libertad. Eso viene a ser la liberación. La libertad social es perfectible y está sujeta a errores y defectos. Inciso A. La autoridad puede caer en el permisivismo. Se olvida que existen unos criterios o objetivos propios del orden social. Inciso B. El extremo opuesto cae en el autoritarismo. Considera la autoridad por encima de la libertad. Muy bien. En la parte número 1 de la sección 3, terminamos de ver el apartado 8, la fundamentación metafísica de la persona humana. Vamos a continuar ahora con la persona y libertad, después las relaciones interpersonales, persona, sexualidad y familia, y finalmente veremos persona, naturaleza y cultura. Entonces, continuemos con persona y libertad. Este apartado 10 sobre las relaciones interpersonales, tenemos 4 aspectos que vamos a tratar, empezando comentando que las relaciones interpersonales y lo que es el fundamento de la vida social. Iniciemos con el punto 1, el hombre, ser social por naturaleza. Vayamos. Iniciemos con el punto 1, el hombre, ser social por naturaleza. A lo largo de la historia del pensamiento se ha venido a dar diversas respuestas respecto al fundamento de la vida social del hombre. El hombre está hecho para convivir. La concepción del hombre como ser social se encuentra presente de modo explícito en el pensamiento griego. El hombre es un ser social por naturaleza. Aristóteles dice, vivir bien se trata de desarrollar una vida lograda, una vida verdaderamente humana. El hombre es un ser naturalmente social, porque todo individuo humano necesita la ayuda de otros individuos
de su propia especie para vivir. No de cualquier manera, sino vivir como hombre. Estamos con las relaciones interpersonales. Vamos a continuar con el punto 2, individualismo y colectividad. Individualismo versus colectividad. Pasamos al punto 2, individualidad y colectividad, donde tenemos 3 apartados. El 2.1, individualismo liberal, colectivismo moderno. Tanto en la concepción individualista como la colectivista, vamos a verlo. Empezamos con el individualismo liberal. De las raíces filosóficas, el hombre es básicamente autosuficiente, pero vive en sociedad, movido únicamente por el interés. Rousseau dice, el hombre solitario representa al hombre en estado de inocencia original. Este ideal viene a ser una utopía. Por su parte, Hobbes nos dice que el hombre es un lobo para el hombre. Pasamos al punto 2.1, individualismo liberal. Es una visión hobbesiana y la de Rousseau. Se afirma que la sociedad surge como una libre disposición de los individuos libres. La sociedad, por tanto, es una construcción arbitraria de mutuo interés totalmente rescindible y cuyo único límite viene a ser la libertad de los demás. Pasamos al punto 2.2, colectivismo moderno. Según el colectivismo del hombre, el hombre es un ser esencialmente social, hasta el punto de que solo dentro de la sociedad se puede afirmar su valor como hombre. Por otra parte, tenemos al totalitarismo, que es un individualismo invertido. Veamos el 2.1, individualismo liberal. Tanto el de la concepción individualista como la colectivista consideran de modo exclusivo o exagerada solo una de las características fundamentales de la persona humana, que son la autonomía por un lado y la sociabilidad. ¿Ok? Entonces, es como consideran de una manera exagerada cualquiera de las dos. Continúa el punto 3, el personalismo contemporáneo en cuanto a las relaciones interpersonales. Pasamos al punto 3, el personalismo contemporáneo. Son estos apartados, en el pensamiento contemporáneo el personalismo, después viene Mounier. El siguiente aspecto es el personalismo, surge como reacción a una concepción materialista y colectivista del hombre, y finalmente la sociedad debe estar al servicio de la persona, no al revés. Empecemos con el personalismo contemporáneo. En el pensamiento contemporáneo, el personalismo se presenta como una alternativa al individualismo y al colectivismo, subrayando el valor y dignidad de la persona humana. Mounier nos dice, llamamos personalismo a toda doctrina y a toda civilización que afirma el primado de la persona humana. ¿Sobre qué? Sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo. Por otra parte, nos dice que el personalismo surge como reacción a una concepción materialista y colectivista del hombre, que tiene tiende a disolver a la persona humana en un engranaje más de lo que es el proceso de producción. El personalismo contemporáneo tenemos que la sociedad debe estar al servicio de la persona, no al revés. El principio,
el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Continuaremos ahora dentro de las relaciones interpersonales con el apartado 4, el amor personal. El amor personal, vamos a hablar de apertura del hombre a los demás, de que no solo se comparten ideas, sino también afectos y voluntades, y una cuestión, ¿pero qué es el amor? El 4.1, una definición de amor. El 4.2, las dimensiones del amor personal. Y el 4.3, niveles del amor personal. Empezamos con el amor personal. Acudimos al hecho del lenguaje como ejemplo paradigmático, donde se descubre la estructura dialógica de la persona. Al hablar de apertura del hombre a los demás. Esta participación del amor personal nos remite al amor como la forma más intensa de compartir y de relacionarse entre las personas. No solo se comparten ideas, sino también se vienen a compartir afectos y voluntades. Veamos el amor personal. Tiene estos 4 aspectos que veremos. Pero, ¿qué es el amor? La definición, la dimensión y los niveles. Empecemos con la definición de amor, que tiene estos 3 aspectos también. En la filosofía clásica, amar es un acto de voluntad. En la filosofía clásica decíamos que amar es un acto de voluntad por el cual la persona, al amar, tiende a la posesión de un bien. El amor y el interés son 2 actos de la voluntad, pero por un lado tenemos el interés. El interés es querer una cosa como medio para alcanzar otra, de tal manera que lo deseado se viene a instrumentalizar. El otro acto es el amor. Amar es querer algo por lo que es en sí mismo. El amor se quiere a sí mismo y se afirma por su valor intrínseco. Se pueden distinguir 2 aspectos del amor que se dan indisociablemente unidos. Por un lado tenemos el amor de benevolencia y por el otro tenemos el amor de deseo. El amor de benevolencia se viene a dar cuando se quiere el bien del otro. Por otra parte, el amor de deseo viene a ser la inclinación a la propia plenitud. Amando, se quiere uno más a sí mismo y se desea la propia felicidad. Al hablar de deseo, estamos hablando de qué finalidades tenemos. O sea, por eso se habla de la inclinación a la propia plenitud. Tenemos el 4.2, que son las dimensiones del amor personal. Tenemos a ver qué nos dice Aristóteles y por otra parte Tomás de Aquino, y también tenemos el amor, tiene un cierto orden. Aristóteles nos dice: amar es querer el bien para alguien. Por su parte, Tomás de Aquino deduce que pueden distinguirse 2 términos. Que están presentes en el amor. Por un lado tenemos ese término, es el amor de cosa. El amor de cosa es la cosa buena, querida. El amor de cosa se quiere para alguien. Y por otro lado tenemos el amor de persona. El amor de persona es el destinatario de ese bien. Se quiere de modo absoluto, incondicional y en sí mismo, y no por su amor medial.
El amor tiene un orden. A las personas se las ama por sí mismas. A las personas, el amor tiene un orden porque hablamos también que a las personas se les ama en orden a las personas. O sea, por un lado tenemos a las personas se les ama por sí mismas y a las cosas se les ama en orden a las personas. Veamos ahora esto. Si este orden es alterado, nos encontramos con defectos de amor. Inciso 1, se puede querer con valor de fin. Inciso 2, se puede querer con valor de medio, aquello que es un fin en sí mismo. Y el 3, también se puede deformar el amor. Empezamos con el inciso 1. El amor tiene un orden. Si este orden es alterado, nos encontramos con defectos de amor. Inciso 1. Se puede querer con valor de fin, decíamos. Se puede querer con valor de fin aquello que solo tiene valor de medio. El avaro ama con amor de persona aquello que solo merece amor de cosa. El amor tiene un orden. Inciso 2. Se puede querer con valor de medio aquello que es un fin en sí mismo. Es cuando se quiere a las personas como si fueran medios, como si fueran cosas, en vista pues de tratar de conseguir otro bien. El inciso 3. También se puede deformar el amor. Si amamos a las personas sin amar ninguna cosa para ellas, ese sería el deformar el amor. Con esto terminamos la parte 2 de 3 que corresponden a la sección 3. Vayamos pues, vayámonos a la parte 3 de la sección 3.